¿Qué tal, amigos de 3+1? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio increíble. Estamos en Indianápolis, recién aterrizados. Por eso no nos ha dado tiempo a ir a una cosa que se hace mucho en el sector audiovisual, que es ir a localizar. No nos ha dado tiempo. Entonces estamos en la habitación del hotel, recién llegados. No tenemos a José Manuel Calderón porque ha tenido un incidente relacionado, me parece, con perros. ¿Con sus perros? Sí, pero los perros están bien. Pero están bien, correcto. El incidente ha sido que faltaba algún papel para que el perro viajara. Eso es, está todo bien. Pero nos ha mandado su sección, ¿vale? Así que luego estará José Manuel Calderón aquí. Y tenemos a Anthony Daimiel en la sede central de Drafteados Enterprises en Madrid. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal vosotros? El viaje en el charter, ¿bien? Bastante bien. Sabes que es temprano. ¿Es tempranero el charter? Sí, pero la estrategia de ayer fue muy buena. No nos liamos nada, Anthony. Claro. Qué bien. Fue volver del pabellón y a dormir directamente. Claro. Entonces, hemos dormido un buen número de horas. No ha sido tan criminal como otras veces. Qué bien. Se os nota bastante descansados. Estamos frescos, sí. Vale, tenemos programa por delante. Vamos a hablar de muchas cosas, pero como siempre, pregunta cotidiana. Dirigida a Anthony Daimiel directamente a la frente. José María Merino, de estas modalidades olímpicas, ¿en cuál de ellas seríais semiprofesionales? ¿Billar, dardos o futbolín? Yo de esas tres, en lo que mejor he sido es en futbolín, pero futbolín en mi etapa en Valladolid, que era de los muñecos tenían pies. No era de peana, ¿no? No sé cómo se llamará eso, que aquí en Madrid eran más de peana, pero los míos eran pies, con lo cual podías controlar con un pie, arrastrar mejor y todo eso. Ahí gasté muchos recreos con futbolín y era bastante bueno. Luego lo siguiente sería billar, que bueno, hice mis pinitos ahí, billar americano, no español, y en dardos he sido peor. Es bastante curioso, pero he sido peor. Digo curioso porque es muy de puntería y se debería pensar que los buenos tiradores, hablando de baloncesto, deberían ser buenos en dardos. Y curiosamente yo creo que no tiene tanto que ver. O sea, estás diciendo que eres buen tirador, tú. Tirando a canasta, bueno, se me daba bien. Sí, tengo varios concursos en mi currículum. Sí, señor. ¿Sergio Andrés? Yo te diría que orden inverso al de Anthony Daimiel. Yo estoy más ahí también. Sois de dardos, ¿no? Porque el dardo está unido a la cerveza, ¿no? Ya. Nos conoce bien Anthony Daimiel. Yo te diría que dardos, billar y futbolín. Correcto. Futbolín es que no he tenido mucha práctica. No ha habido mucha ocasión, ¿no? No. Bueno, pues muy interesante. Vamos con el menú del día. En las plazas Vaya Guinamar nos vamos a hacer 3 preguntas sobre las finales. Luego el peliculón de Calderón nos va a hablar de similitudes y diferencias entre Shea y Kobe, que es un temazo ahora mismo esto. La pedrada de Sergio Andrés. Life's Good by LG. Tenemos a don Alejandro Caruso, que pega muchísimo para esto. Y acabaremos con el reto de día que le toca a Anthony Daimiel y que ya avisó la semana pasada que viene a reventar al que le toque. ¿No, Anthony? Sí, no lo sé, puede que sea difícil, no lo tengo claro ahora, pero sí, no descarto que sea difícil. Bueno, pues vamos para allá en las plazas Vaya Guinamar. Una cosa que es una pena que se trabaja menos en Estados Unidos y que llevamos aquí una semana y ya lo echamos de menos es el concepto del aperitivo. Es un concepto muy español y es un concepto muy de Aguinamar. Sí. Sabéis que tiene una gama de aperitivos fantástica. Que si gildas, que si anchoas, boquerones, que si boquerones, sardinas. Esto es una maravilla. Y yo desde aquí les quiero lanzar precisamente un dardo a la gente de Aguinamar por habernos recordado que esta gama existe estando aquí en Estados Unidos. Claro.
Estamos comiendo mucha fruta, Anthony, pero echamos mucho de menos productos de Aguinamar, este tipo de cosas, ¿sabes? Nos das envidia ahora mismo. Sí, Oklahoma es muy de carne, ¿no? Sí. Y sí, te satura un poco. Y bueno, quizás en Indianápolis algo podáis encontrar, no la misma calidad, desde luego, de Aguinamar, pero Sí. algo que os haga recordar, por lo menos, a los aperitivos de Aguinamar. Es que en Estados Unidos se desayuna tanta cantidad y luego se almuerza o se come tan temprano que no hay espacio para el aperitivo. No cabe. Ellos mismos se han encerrado, ¿verdad? Se han enrocado ahí, ¿no? Ellos mismos no permiten el aperitivo. Sí, Que es un problema. Es un error. Total. Es un error cultural, ¿no? Podríamos decir. Sí, habría que ver hasta dónde se remonta, pero a mí me parece una cagada importante. Alguien tomó ahí una decisión respecto Sí, a los sí, horarios y no pensó en una de las cosas más importantes de la alimentación, ¿no? No pensó en Aguinamar y se equivocaron, claramente. Nosotros sí que pensamos en Aguinamar y vosotros también, que siempre nos mandáis muchas cosas y nos alegra mucho. Vale, Anthony, tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿quién es el mejor jugador de la historia de Oklahoma? Que es una pregunta que es interesante hacerse ahora, ¿no? En este momento. Porque claro, Oklahoma estando en Oklahoma no ha ganado un anillo, ¿no? Entonces, de su historia reciente, pues hay claros candidatos. Nosotros hicimos una encuesta ayer a 6 7 personas aquí en Oklahoma. Salió un ganador, pero queremos saber quién es para Anthony Daimiel, o quién sería, ¿no? Teniendo un poco en cuenta todo. Así, no te hemos dado tiempo a pensarlo, pero bueno, así una primera respuesta. ¿Quién sería para Anthony Daimiel el mejor jugador de la historia de Oklahoma? Debo suponer, por lo que habéis dicho, que salió una mayoría en esa encuesta que hicisteis, ¿no? Sí. Sobre un jugador. Sí. ¿Quieres que te la digamos la mayoría o no quieres que te influya? Supongo. No sé por qué me da por suponer que es Shea, ¿no? ¿No? Incorrecto. Incorrecto. ¿Y lo hicisteis en gente que estaba en el pabellón? ¿O por la calle? Sí, en el pabellón. Gente que estaba en los alrededores. ¿Antes de empezar el partido o después del segundo partido? Antes. Vale. Bueno, pues bueno, es verdad, que eso tiene un tema. Sí, habrá salido Kevin Durant, ¿no? Tampoco. Tampoco. Tío, es sorprendente la respuesta. Fue Westbrook el primero. Fue Westbrook el primero. Fue Westbrook y de manera, no diría aplastante porque tampoco preguntamos a tantísima gente, pero mayoría clara. Bueno, Westbrook es un jugador popular. Su manera de jugar le hace populista en Oklahoma City, porque él reinó de verdad allí. Pero bueno, yo me imagino que los que eligen a Westbrook en su mayoría es gente de la grada de la grada de animación, ¿no? O sea, gente más de emociones que de análisis, yo creo, por así decirlo. Bueno, es un análisis, es el que hace, sí. Tú, entonces, intuimos que el orden sería el que has ido diciendo para ti. O sea, sería Shea, claro, Durant, ahora Westbrook. En medio de las finales es difícil decidir, pero posiblemente si ganan el anillo, pues sería Shea, yo creo. Yo creo que el tema de Westbrook, que lo decía también ayer, lo dijeron un par de personas, tiene sobre todo que ver con que será siempre el que se quedó, ¿no? Hay un despecho a Durant. Hay un despecho muy claro hacia Durant, que evidentemente si hablamos de jugadores en la historia, o sea, ¿quién es el mejor jugador de la historia que ha pasado por Oklahoma? Pues evidentemente es Kevin Durant. Sí. Pero claro, el tema este de que se fuera, en lo que eso convierte a Westbrook, habiendo sido Westbrook MVP después y habiendo como echado todo el equipo sobre su espalda y haberlo mantenido competitivo y tal. Yo creo que ahí hay un tema que para la gente es tremendamente importante, ¿sabes? Sí. O sea, más que el propio talento del jugador o como los tengas tú considerados particularmente en la historia de estos 3 jugadores, como dice Anthony, hay un tema emocional. Claro, eso te iba a decir. Sí. Que está linkado eso con lo que dice Anthony, claramente de un tema emocional.
Vamos a ver qué pasa después de estas finales, claro. Y si Shea consigue MVP de las finales, ganar el anillo, traer el primer anillo a Oklahoma, pues será otra película. Luego hablaremos tranquilamente de Shea, que yo entiendo que Anthony pues, querrá comentar, ¿no?, los 2 primeros partidos de las finales. Sí. Pero luego en esta parte con Calde, en la que vamos a hablar de similitudes, diferencias con Kobe, podemos hablar un poco más de Shea tranquilamente. De este tema, por cerrar ya, si queréis, o bueno, me decís vosotros, yo creo que es muy bestia ya que estemos en esta conversación. O sea, hacia Shea, dices, ¿no? O sea, que es bestia lo que ha conseguido. Por lo tremendamente buenos e históricos que son Kevin Durant y Russell Westbrook. O sea, son jugadores de un nivel impresionante. Hay muchísimas franquicias que no han tenido a uno de ese nivel en todos estos años, ¿no? Desde que esta gente entró en la liga, ahí 2007, 2008. Y ahora tenemos un jugador que, pues sin verlo venir mucho seguramente, por aquel traspaso que le llevó a Oklahoma City, pero que ya lleva 3 años en ese nivel. O sea, en el nivel de estos jugadores. Y creo que creo que hay que darle mucho mérito a estos últimos años de Shea, porque que le hayan puesto ahí ya es una barbaridad. Sí. Anthony, por cierto, Oklahoma no está tan mal, ¿eh? Nada, iros de vacaciones luego, el mes que viene. Claro. Una pregunta. ¿Tú cuándo fuiste? ¿Fuiste a las finales aquellas? Sí. Hace tiempo. ¿Es posible que haya cambiado algo? Hombre, algo habrá cambiado. Han pasado 13 años. Algo habrá cambiado. Normalmente las ciudades hoy en día del primer mundo cambian a mejor. O sea, que alguna cosa habrá que no había, ¿no? Pero vamos, claro, muy rápido ha tenido que cambiar, ¿eh? O sea, os ha gustado más que Cleveland. Os ha gustado más que Cleveland, ¿no? Pero claro, eso lo hace el tiempo. El tiempo es clave. Eso claro, lo hemos hablado mucho. Sí. Claro. También hay un tema, aparte del tiempo, que claro, Cleveland fuimos en febrero. Nosotros, tú has estado en finales, claro, en Cleveland, pero nosotros fuimos al All-Star, que es primero mucho frío y luego muy poco tiempo libre, realmente, porque el All-Star es una paliza. Entonces aquí está el buen tiempo, que eso es verdad que hace mucho, hemos estado en sitios ahí al aire libre, fuimos al béisbol, fuimos a... O sea, eso lo hemos aprovechado más y luego hay más tiempo libre también. Entonces es verdad que no llegamos a conocer los encantos de Cleveland, como para poder compararlo bien. Yeah. La primera impresión... Tantos, pero bueno. Yo creo que hay que dejarlo ahí. La primera impresión, porque tampoco tenemos más impresiones, ¿sabes? Claro. Si volvemos a Cleveland o volvemos a Oklahoma o tal... Habrá que seguir viendo. Pero la primera impresión ha sido bastante superior. Sí. Qué bien, estamos me alegro mucho. Con eso. Vale. Porque yo... A ver. Es que tampoco, porque la final, en aquella época todavía el formato era 2-3-2. Empezó en Oklahoma City y fueron los 2 primeros partidos, lo que habéis estado vosotros. Además, yo creo que viajé incluso un poco más... o sea, llegué el día antes del partido, me parece. O sea, estuve muy poco. Pero es verdad que no vi prácticamente nada interesante. Pero bueno, a lo mejor el destino me da una nueva oportunidad con Oklahoma. A mí me gusta... Seguro que sí. Me gusta... O sea, creo que es la peor en la que he estado. O sea, creo que Cleveland, como he ido más veces, claro, he visto más cosas. Y Cleveland supera un poquito, tampoco por mucho. Para mí, Cleveland supera un poquito a Oklahoma City e Indianapolis supera un poquito a Cleveland. Tampoco mucho. Bueno, pero hemos ido a mejor entonces. Sí. Vale, esto vamos a tener que descubrirlo. Vamos a ver. Pero es verdad que ya tiene cosas Indiana, ¿eh? Ya nos hemos encontrado con alguna cosa. Alguna plaza. Sí, es que a ver, aquí hay que decirle a la gente. Hay que agarrarse hay que decirle a la gente que nos conformamos con muy poquito. Sí. Con muy poquito. Sí. Claro. Pero bueno, seguiremos dándole vueltas a este asunto. Sí. Y si os parece, centrándonos ahora en las finales, ¿vale? Luego hablaremos, como os hemos dicho, un poquito de Oklahoma. Pero tenemos una pregunta interesante, a ver por dónde sale Anthony aquí, que parece muy guapo. ¿Puede Indiana dominar a Oklahoma en estos partidos ahora en su casa, en Indiana? Hemos visto 2 partidos en los que Oklahoma ha ido por delante en el partido en general, el segundo lo acaba ganando bastante bien y el primero pues pasa esta locura que acaba con el tiro de Haliburton. Pero bueno, en general ha ido por encima, ¿no? Oklahoma en la eliminatoria. ¿Cree Anthony Daimiel que puede Indiana dominar aquí en su casa?
El verbo dominar me cuesta aplicarlo en una visualización de partidos de esta final a Indiana sobre Oklahoma. Es decir, yo creo que puede ganar más partidos, incluso, no sé, lo más normal sería que sacara uno de los dos que van a jugarse en Indianápolis, pero no en el concepto de dominar, sino en el concepto de ser un poquito mejor en momentos determinados. Y bueno, y el público ayudará al mismo nivel. Yo creo que es un público más entendido que el de Oklahoma. No sé si más ruidoso. El de Oklahoma es bastante ruidoso. Sí. Es muy ruidoso, ¿eh? Eso nos Muy ha ruidoso. flipado. Bueno, el más ruidoso que nosotros hemos visto. Tampoco hemos visto tantos nosotros, pero desde luego de los que hemos visto de los últimos años de las finales, Boston, Dallas, Miami, Denver, desde luego el más ruidoso de todos con diferencia. Es verdad lo que dice Anthony, que dominar no sería como lo que ha definido en general a Indiana. O sea, es más conseguir, como siempre, estar en el partido. Agarrarte. Sabes que, no sé si sabes, Anthony, que estamos con el tema de la cucaracha, Pacers, que siempre aguanta ahí. Y es más eso, ¿no? Es más conseguir que no se te vayan demasiado para en los últimos minutos a ver si enganchas 2-3 jugadas y... Bueno, yo diría que eso ha sido lo que ha puesto por encima a Indiana de otros equipos, pero sí que hemos visto a Indiana dominar partidos en estos playoffs. O sea, contra Cleveland y contra Nueva York, Indiana ha dominado partidos. Ha sido un equipo capaz de, sobre todo en su casa, de tener estas trombas, ¿no? De repente, que te llevan un poco, te meten ahí un poco en el caos y ahí pues ellos han sido muy superiores a estos equipos en algunos de los partidos de sus series. Pero yo coincido con Anthony, ¿eh? Yo no sé si veo a Oklahoma cayendo, ¿no? en esa trampa, porque al final es una trampa de Indiana. No sé si veo a Oklahoma cayendo. También el otro día, no sé si os fijasteis, pero me dio la sensación de que Carlisle, después del primer partido, ya con la lección aprendida, estaba de gatillo rápido. Es decir, parcial de 5-0, tiempo muerto. Y nos sentamos todos, nos relajamos, volvemos a poner el plan en común y volvemos a salir. O sea, me da también la impresión de que, he dicho Carlisle, pero era Dignó, ¿no? Sí. De que Dignó no va a dejar no va a dejar que su equipo caiga en la trampa en un tramo medio largo de partido, ¿sabes? Sí. Que yo creo que es justo lo que debería intentar hacer más Indiana. O sea, el otro día lo hablábamos durante el partido allí, que fast break points, o sea, puntos así rotos de ataques rápidos de Indiana son muy pocos el otro día. O sea, consigue llevarse la batalla a Oklahoma a su lado. Entonces yo creo que de cara a que pudiera dominar un partido o que llegara a esa tromba que decimos, ¿no? Habría que intentar que fuera todo mucho más rápido, decisiones rápidas, mover el balón, atacar, tal. O sea, intentar que todo sea mucho más precipitado, ¿no, Anthony? Meterle el turbo ahí. Sí, yo en el segundo partido pensé mucho en eso, porque ¿qué ocurre? Que yo creo que ellos tienen, primero, pues a lo mejor están impresionados por ser unas finales, y segundo, ellos comienzan las finales y encima el partido empieza como empieza el primero, con esa daga sobre el cuello, sobre la cabeza, de perder balones y cómo los convierte en puntos fáciles Oklahoma, ¿no? Esa estadística de puntos tras pérdida de balón del rival de Oklahoma arrastrada en la temporada y los playoffs. Entonces yo, especialmente en el segundo partido, vi mucho tiro al que renuncian por tener cuidado los Pacers y alargan el ataque y al final acaban en mayores problemas. Esto les pasó mucho. De hecho, salen de un tiempo muerto en el que obviamente les pidieron pintura y sobre todo a Siakam, forzar y llegar hasta abajo, meten ahí 2 o 3 canastas seguidas, creo que Nembhard también alguna, llegando hasta debajo del aro, y luego se les vuelve a olvidar, o bueno, sacaron alguna cuando les tapan, sacar el balón fuera para algún triple de Nesmith, pero creo que han estado con demasiado cuidado y eso les aleja un poco de su personalidad. Ellos tienen que jugar al estilo y al aire de Haliburton. Es verdad que Haliburton está atado muy en corto por la defensa de Thunder, pero ellos tienen que tratar de, incluso sin que pase el balón por Haliburton, de jugar un poco como ellos han jugado, que es un poco, no es anarquía tal y como lo entendemos en el baloncesto, pero sí es un poco a impulsos, ¿no? Que a veces al rival se le hace difícil, y esto le ha faltado a Indiana.
Y es verdad que Oklahoma, hablabais de su entrenador, ha ajustado del primer al segundo partido, ha cambiado cosas y casi todas han cambiado a mejor. Entonces, vamos a ver si cambia algo Indiana Pacers en Indianápolis, si hay algún ajuste que hacer. Veo que ya hay periodistas pidiendo que tiene que acortar la rotación, que jueguen más minutos a algunos jugadores principales. Es obvio que tienen que explotar más a Siakam. Es el jugador más difícil en teoría, de controlar por la defensa de Oklahoma, sobre todo porque ya, bueno, pues creo que jugaron 3 minutos los dos grandes en el segundo partido, 0 en el primer partido. Al final van a emparejar a Jalen Williams o algún jugador así, o a Lu Dort con Siakam, y Siakam tiene que forzar. Tiene que irse a más tiros por partido Siakam de lo que ha hecho. Es verdad que es difícil el equilibrio de lo que tiene que hacer Indiana, porque claro, les ha ido mal claramente el tema estático, o sea, de ir más lento, de no tomar decisiones rápidas, pero luego el otro día hay varios momentos que Haliburton, por ejemplo, toma decisiones rápidas y acaban en pérdida, porque están los pesados estos metiendo la mano todo el rato en todos los lados. Entonces, claro, por un lado está el miedo ese a perder mucho balón y que te fulminen al contraataque. O sea, es un equilibrio complicado y también yo creo que tienen que ir ellos pillando un poco de confianza porque sí que están con miedo ahí. Sí, es una cosa un poco rara porque ellos intentan mucho, esto que ha dicho Anthony antes, que es, ellos intentan mucho penetrar y sacar balón fuera. Es una cosa que para sacar triples, ¿no? Es un equipo que saca muchos triples de ese tipo de jugada. Y claro, cuando tú penetras y quieres sacar un balón hacia afuera, al final la posición en la que estás es la posición casi en la que te quiere la defensa de Oklahoma, ¿sabes? O sea, eres un jugador como en una zona intermedia. Eres un monigote. A la que pueden acudir 2 o 3 jugadores con brazos y ahí estás un poco, o sea, sacar el balón de ahí muchas veces, o sea, lo que pasa muchas veces en el segundo partido es que sacan el balón muy mal de ahí, como con pases muy poco precisos. Todo provocado evidentemente porque los brazos y la actividad de los defensores de los Thunder de perímetro pues es muy buena. Entonces tienen que cambiar alguna cosa ahí, conseguir alguna continuación más, algún balón al poste más. Siakam seguramente, pues como dice Anthony, sea un jugador muy a explotar. Y luego también en la primera parte del otro día sí que encuentran triples en las esquinas, pero luego según va avanzando el partido como que lo van encontrando menos también. Van encontrándolo menos también. Y eso debería ser el arma número 1 casi, o más difícil de parar para la defensa de Oklahoma, porque es lo que ha permitido todo el año. Entonces, bueno, ahí hay un par de cosas. Y un par de amagos el otro día de intentar acercarse viene por ahí también. De que claro, si un triple en la esquina, luego un ataque rápido, otro triple. O sea, por ahí tiene que ir la cosa. Vale, pues tenemos una última pregunta muy interesante, Anthony, que es ¿qué grado de superestrella es Tyrese Haliburton? Veníamos ahora en el charter y yo he puesto en la pantalla pues la tele. Y en la tele estaban hablando de esto. Porque en la tele hablan de todo. Bueno, pero de esto llevan hablando desde que se sabe que son las finales. Vamos. Pero bueno, ayer pues más, ¿no? Después del partido de Tyrese, de la primera parte sobre todo de Tyrese, se habla mucho de esto. Tenemos ganas de preguntarle estos días a Haliburton un poco por esto, porque es claramente una estrella diferente en cuanto a los tiros que intenta Anthony, la manera que tiene de jugar, esta mentalidad como de pasar primero. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Shea, o con Luka, o con, no sé, con Anthony Edwards. O Tatum, Giannis, o sea, es un jugador muy diferente. Pero, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Tú crees que él debería ser más agresivo? ¿Crees que no? O sea, ¿qué opinas tú del nivel de superestrella que está Tyrese? Bueno, es un jugador muy particular. Yo creo que en lo que él, al final nos tenemos que agarrar a la historia y a la estadística avanzada y todo eso nos dice quién es hasta ahora Haliburton. Pero Haliburton es una mega estrella histórica en el clutch. Ahí sí tiene esa especial habilidad. Ahí sí tiene esa especial habilidad al nivel de muy pocos. Y hay jugadores que siempre... Incluso ha habido jugadores que no han sido jugadores de primer nivel y que han tenido esa habilidad, ¿no? No sé, Robert Horry, ¿no? Que ahora mucha gente recordaba... Robert Horry no era un jugador ni de nivel All-Star, pero claro, era un jugador clutch, ¿no? Y este lo es siendo un jugador que puede ser All-Star, es un jugador de
19-9, de 20-10 en asistencias, ¿no? Con puntos. Por lo tanto, yo no lo sitúo al nivel de los más grandes, incluso de la actualidad. ¿Qué pasa? Que tengo la sensación que él, si trata de jugar para meter 28, tengo la sensación que el físico no le daría. Y además, después de las lesiones que ha tenido en la última temporada y media, yo creo que él tampoco va a forzar a eso, ni por supuesto su equipo, ni Carlisle. Está bien como está y lo quieren arrabiar porque les ha dado mucha gloria, pero está bien así. Tampoco hay que forzar una progresión individual de Haliburton a más de lo que es. Eso es como yo lo veo. O sea, está muy bien el jugador para el equipo, le da mucha personalidad, es un jugador con mucho carisma, pero no está al mismo nivel, no puede estar al mismo nivel de Shai, por ejemplo. Muy interesante, la verdad. A veces queremos... Es posible que a veces queramos envolver a las estrellas un poco en el mismo sitio o a los jugadores. Y está muy bien esto que dice Anthony, de que es, de momento, élite máxima en el clutch en estos playoffs. Claro. A partir de ahí tiene otras cosas muy buenas también, pero que no tiene por qué significar, ¿no? Que le tenemos que poner ya en un sitio. Sí, pero o sea, yo creo que queremos empaquetarlos todos de una misma manera porque estamos acostumbrados a que se gana así la NBA. O sea, quiero decir, estamos acostumbrados a que los grandes jugadores, las grandes estrellas, son los que ganan habitualmente la liga, los premios y todo. Y si vas para atrás en la historia, de hecho, yo no sé a qué año habría que remontarse para encontrar a un mejor jugador de un equipo campeón que no sea un jugador de tremendo uso, de muchísimo tiro, capaz de meter 30 todos los días. O sea, Detroit igual, ¿no? Como siempre. Sí. Nos vamos a Detroit de 2004 porque el resto siempre hay una superestrella. Eso es, seguramente. Pero claro, aquellos Pistons, visto ahora, pues son una anomalía histórica en los últimos 25 años. Entonces, por eso, cuando llega este jugador y esta manera de jugar de este equipo, pues nos extraña tanto, ¿no? Y queremos darle vueltas y queremos que sea más agresivo o que tenga más personalidad para buscar más tiros. Y pues simplemente es posible que este jugador y este equipo no sean así. Y no tienen por qué serlo, pero es verdad que pues en nuestra cabeza, por lo que hemos visto históricamente, entendemos que ganar así es más difícil, claro. Bueno, pues muy interesante. Vamos a ver también ahora qué hace Tyrese, qué hacen los Pacers, cómo reaccionan aquí. Hay que decir que yo repasé los datos, además creo que compartí un tuit que había encontrado, es tremendo, o sea, es que su capacidad de ganar partidos o de acierto en el clutch en playoffs está muy por encima de LeBron, de Kobe, de Lillard, de estos jugadores. Sí, o sea, claro. Sí, es así, ¿no? Hasta ahora. A lo mejor ahora le vienen 15 tiros en los próximos años de este tipo y no mete ninguno, ¿no? Pero de momento es increíble lo que ha logrado, ¿no? Y sobre todo concentrado en estos playoffs. Si fallara los siguientes 15, la estadística seguiría siendo increíble, seguramente. Sí. Una cosa más, ahora que lo pensamos, la comparación con Detroit, que son equipos totalmente diferentes, ¿vale? Manera de jugar y tal, son equipos casi opuestos, os diría, en muchísimas cosas. Pero tiene gracia la similitud de que, pues en aquel momento, el MVP de las finales es Chauncey Billups, al que apodaban Mr. Big Shot. ¿No? Pues fíjate, ahí tenemos una... Fíjate, hay cositas. Una similitud con Haliburton. Sí, ¿no? Es zona, ¿no? División Central, Grandes Lagos, Meseta, Castilla y León. Muy bien. Vale, pues aquí se va a quedar esta sección de Aguinamar, muy guapa. Vamos a ver cómo avanza la eliminatoria y vamos a entrar en la sección de José Manuel Calderón, que no ha venido, pero le tenemos de corresponsal, ¿no? También. Sí. Nos va a contar similitudes y diferencias entre Shai y Kobe Bryant. Vamos para allá. Bueno, importante, ¿no? Era un tema interesante. Lo preguntasteis el otro día vosotros, cuando le preguntaste a Shai las comparaciones con Kobe Bryant. Le dijo él que lo había estudiado mucho, que era uno de sus
principales no sé, bueno, pues, ídolos o bueno, como queramos llamarlo, ¿no? Influencias, ¿vale? Y bueno, pues yo he estado intentando buscar un poco información y ver un poco cuáles podrían ser también por sensaciones, ¿no? Las similitudes y diferencias que pueda haber entre los dos. Es verdad que si vamos a estadísticas, podemos ir buscando, ¿no? De si en la liga regular, si en los playoffs, pero son muy, muy igualadas. Uno gana un poco más en triples, otro gana un poquito más en un lado, en otro, pero la verdad que los números son increíblemente eh, muy, muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Yo te diría que las similitudes, por empezar por un lado, veo similitudes en la forma de jugar, ¿no? En muchos de los movimientos, en el juego de pies, ¿no? Son capaces de tener muchísima paciencia y sacar mucha ventaja una vez llegan a la pintura con estos, bueno, pues tanto giros como fadeaways, acabando con las dos manos. Sí que es verdad que Kobe muchas veces acababa un poco más fuerte, más agresivo, con algún mate más que lo que hace Shea, ¿no? Que creo que es bueno, un poquito más tranquilo en ese sentido y no tan atlético, ¿vale? O físicamente tan bueno. Creo que esa es una de las similitudes, ¿vale? Y al mismo tiempo esa pequeña diferencia, ¿no? En esa forma de acabar cerca del aro. El tema de pasar y de asistencias, yo creo que Kobe sí que era buen pasador, pero quizá no hacía o no daba tantas, ¿no? Como era mucho más enfocado sobre todo en el tema de anotar, ¿no? Yo creo que ahí sí que puede haber también un poquito de diferencia comparado con Shea. Tema defensivo, ¿vale? El tema defensivo, al final Kobe creo que fueron 12 o 13, no me acuerdo exactamente, que estuvo en el All Defensive, o sea, en el equipo defensivo o los equipos defensivos del año. Y ahí es donde yo creo que sí que hay una mayor diferencia, quizá una de las mayores, ¿no? En la parte de defensa. Luego una sensación mía. No sé por qué, tengo la sensación de que Shea parece muy buen tío, en la pista también, y Kobe es muy buen tío, pero en la pista no lo parecía, en el sentido de esa agresividad, esa cara, ese... no sé cómo decirlo, una sensación, ¿no? de jugar contra él. Y mira que yo tenía una buena relación por el hecho, bueno, pues de lo que sea, ¿no? De amistad, de que me metió 81 puntos, todo ese tipo de cosas. Y hacía alguna broma, pero sí que tenía esa cara no vas a salir de aquí, ¿vale? Que no sé si Sei llega, el Sei lo hace al revés, ¿no? En vez de como esa agresividad o ese instinto asesino que hemos hablado muchas veces de Kobe, creo que Shea es más de en silencioso, ¿no? Él va a lo suyo, no cambia su expresión, pero sí que es verdad que no veo esa... Estoy buscando por buscar, ¿eh? O sea, es otra forma de matarte, si lo podemos decir así, ¿no? Pero creo que esas serían las mayores diferencias. Yo creo que una es el cómo acaban, ¿no? Yo creo que Kobe era mejor físicamente. El tema defensivo, creo que ahí es donde, aunque Shea es muy bueno con robos también, creo que Kobe en ese sentido y con esas nominaciones, creo que ahí es donde, bueno, pues Shea tendría que dar el salto, quizás sea la mayor diferencia. Pero luego en todo lo demás, muy parecido, ¿no? Kobe necesita más, o sea, perdón, Shea necesita quizá más dribblings, más el balón. Kobe era mucho más directo, más en el poste quizá incluso que Shea. Pero bueno, este es un poco en resumen. Yo creo que tendríamos que ir muy o buscar muchos, pasar mucho tiempo buscando porque las estadísticas son muy parecidas en muchos momentos, incluso los playoffs ahora. O sea que sí que es verdad que va a ser una comparación que va a estar para mucho tiempo y creo que no es fácil compararse con Kobe Bryant. O sea que chapó para lo que está haciendo Shea, los números y el cómo los está haciendo. Bueno, pues ahí queda la opinión de José Manuel Calderón sobre este tema. La verdad que bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que él pues tiene su propia historia con Kobe, claro, y que ahora está viviendo también a Shea de cerca. Anthony de Miel, ¿qué te parece, primero, la comparación que se está hablando y segundo, la opinión de Calde, que compartes, que no compartes? Nada, está muy bien primero la comparación porque es verdad que con la temporada de MVP que ha tenido Shea, pues ya se ha empezado a hablar, sobre todo en la era moderna, ¿no? Desde Jordan, los mejores escoltas, y él está ahí, con el legado de Jordan, Kobe, Wade,
y él, ¿no? Como 4 mejores escoltas. Y es verdad, ¿no? Vi la pregunta que le hicisteis, que él tiene muchos movimientos muy similares, ¿no? Y que él más o menos reconoce que se ha fijado. Y luego está muy interesante todo lo que dice Calde en cuanto a esa superioridad física de Kobe. Y esto, desde luego, es muy, muy curioso, esto del gesto y de que parece mejor tío Shea que Kobe y todo esto. Esto es muy importante para mí para entender a los jugadores. Es decir, eso explica también que Kobe fuera más directo, que lo ha dicho Calde, en el juego. Yo creo que lo explica el carácter. Y también la manera de defender, ser más impetuoso en la defensa, tener más ansiedad defensiva, va con ese carácter. Porque yo creo que Kobe defendía para tener cuanto antes el balón otra vez él. Claro. Y entonces, y bueno, y como competidor y ganador, desde luego. Digamos que todo el tiempo, cuando miras a Shea, da la impresión de que es un jugador que forma parte de un colectivo, en todos los aspectos. Aunque meta 38, pero él siempre está en el plan del equipo. Y esto no siempre pasaba con Kobe, no siempre pasaba. Entonces, bueno, pues esas son las diferencias. Yo creo que la temporada defensiva de Shea ha sido buenísima. Le vimos en el segundo partido a gran nivel defensivo y creo que él tiene incluso margen de mejora, un poco en función de la evolución que tenga su físico. Esto también es importante porque, claro, Shea puede acabar en el legado histórico por delante de Kobe si llega a los 35 años un poco ya en el nivel en el que se ha instalado. No digo de ser MVP todos los años, pero estar ahí entre los 3-4 mejores de la liga y caza anillos y tal. Pero partía de un mejor físico Kobe que Shea. Entonces vamos a ver cómo lo cuida, cómo lo trabaja, si tiene más o menos afectación de lesiones Shea. Pero bueno, es muy, muy interesante esto de parecer mejor o peor tío, el gesto, jugando, el colmillo y todo eso. Es un poco, lo hemos hablado muchas veces en relación a LeBron y Michael Jordan también, ¿no? Y luego quería decir una cosa sobre Calde. Adelante. Y es que, bueno, sabemos, ¿no? La cuestión está administrativa de los papeles del perro, pero... los papeles del perro. Pero qué curioso, ¿eh? Qué curioso que ha salido poco antes de la grabación el informe de la lesión de Garland. Y Calde tuvo un desliz, se le escapó en 3+1, algo en relación en medio de los playoffs con Garland. Y ya nos mosqueó sobre el estado físico de Garland. Y resulta que Garland tiene ahora para 4 o 5 meses por esa lesión. Y Calde no aparece hoy. Sin más. Es verdad que José Manuel Calderón hoy no comparece. Hoy no comparece. ¿Que esté relacionado? No. No, el perro... Es verdad lo del perro. No, sí. Los papeles del perro... Por supuesto. O sea, quiero decir, ahí está. O sea, hay una verdad Evidentemente. Además, aplastante. Calde nunca, esto lo voy a decir a su favor, Calde nunca esconde. nunca ha tenido ningún problema para dar la cara con nada. Va, O sea jamás, que... Pero está bien apuntado. Sobre todo el tema de Garland está bien apuntado. Tiene razón, Antonio. Sí. Tenemos que preguntarle, porque yo nunca he tenido perro y menos, ¿Sí? O sea, no sé muy bien cómo son los procesos para hacer un viaje de esas características con un perro. Es decir, me imagino que necesitas presentar unos papeles que tienen que ver con la salud del perro y tal, y un poco garantizar la identidad del perro, pero que no tienes que ir como cuando vas a pedir un visado al consulado con el perro, ¿no? No tiene que hacer el ESTA, el perro, Claro, ¿no? Dice. claro, una foto ahí, ¿no? Y tal, no creo. No tiene pasaporte el perro, ¿no? Tiene Pues Pasaporte esto puede ser una canino, a lo sección de mejor. Calderón, ¿eh? Sí. pasaporte canino. Es un buen peliculón de Calderón este, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para viajar con perro? Tal? Está bien. Se lo podemos preguntar la próxima vez. Quiero decir que me ha gustado mucho el análisis de Calde. Creo Sí, que
tiene mucho interés desde varios puntos, él como jugador. Estoy de acuerdo con Anthony en que lo del carácter tiene que ver con muchas cosas de cómo son los dos y está muy guay ver que se parecen mucho en cosas concretas de movimientos, Me ha gustado mucho también lo que dice Calde, como de la paciencia para encontrar el buen tiro y tal. Eso me encanta también, porque creo que es real. Pero está muy bien, el análisis me ha parecido muy guapo. Yo iba a decir que la paciencia me parece un atributo determinante del juego de Shea y del que a lo mejor se habla poco, a veces. Y que la defensa, que es una cosa en la que él evidentemente ha puesto muy por delante a Kobe, porque Kobe, pues eso, tiene todos los All Defensive Teams y era pues un jugador, pues como dice Anthony, seguramente con más orgullo, ¿no? para defender. Pero aquí quería romper una lanza a favor de Shea, porque creo que Shea es un gran defensor, es otro tipo de defensor. Es un defensor más pues, de llegar en la ayuda, de cubrir una línea de pase, más que ese defensor de uno contra uno. Más de equipo, ¿no? Sí. Claro, pero va con lo que decía Anthony, ¿no? Sí. Que es un jugador pues, que se entiende dentro del sistema. Y también creo que tiene que ver con el baloncesto moderno, porque en el baloncesto moderno hay mucho menos uno contra uno a cara de perro que el que había cuando jugaba Kobe, ¿sabes? En aquel baloncesto como de principios de los 2000 y tal, era mucho más normal ver a dos jugadores en el poste jugando un uno contra uno de lo que es ahora. Ahora se utiliza mucho menos ese tipo de movimiento y de hecho muchas de las estrellas actuales es muy difícil que un jugador las defienda en uno contra uno porque al final con los cambios en los bloqueos y lo rápido que se juega el baloncesto ahora, los pases, los triples en las esquinas y tal, muchas veces pues simplemente no es posible, ¿no? Aunque tú tengas muchas ganas, aunque Dort quiera ser el defensor principal de un jugador, lo normal es que acabe muchas posesiones ese jugador con Jalen Williams o con Shea o con Caruso o con quien sea, porque es mucho más difícil ver esos uno contra unos tan auténticos de aquella otra época. Entonces yo creo que ahí también hay algo de que ahora la manera de defender es diferente, simplemente es diferente. Se está perdiendo lo de los emparejamientos, Anthony, que era muy bonito esto de yo cuando jugaba, vamos, yo cojo al 7 y al 7 le reviento. Al final normalmente el 7 me reventaba a mí, pero es verdad que sí, que ahora hay posiciones en las que pues, ves a muchos jugadores, bueno, las mejores defensas muchas veces son las que son intercambiables, claro, los jugadores y que son todos capaces de defender a todos, ¿no? O sea que... Sí, bueno, sí, el triple yo creo que es lo que al final, por mucho que fuera Kobe o Wade, estos jugadores jugando de espaldas al aro en el poste bajo, y mira que eran buenos, pero al final era para meter una canasta de 2 con los porcentajes que tenían de acierto y al final el juego ha evolucionado gracias a la conveniencia que te marca la estadística avanzada para buscar otras opciones. Yo solo para acabar quiero decir una cosa que puede ser un motivo de en otro programa hablar o en el directo el día 1, pero yo creo que primero tenemos que tener la suficiente habilidad para a la hora de hablar y expresar sobre Kobe Bryant, ser capaces de separar asuntos y que unos no condicionen otros. Y también ha pasado ya el tiempo suficiente, es decir, digo desde su desgraciado accidente del helicóptero y el drama que supuso su muerte. Yo creo que, por ejemplo, Kobe en esos Lakers de principios de siglo se salía del guión. O sea, Phil Jackson quería jugar más en equipo de lo que se jugaba, a veces porque Kobe no lo podían sujetar. Y entonces sus problemas con Shaquille también vienen por eso. Y luego, es compatible, o sea, que fuera un gran padre de familia, que fuera para Pau Gasol un gran compañero, que fuera para José Calderón un gran rival porque le vacilaba con los 81 puntos y tal, y porque hablaba español y todo eso, pero su carácter, pues como hemos hablado con Jordan, y a diferencia de LeBron o de otros, su carácter era complicado y era, para muchos que estuvieron con él, fue un compañero complicado. Para entrenadores fue complicado. Para rivales
era odioso. Y bueno, y eso era lo que alimentaba a la bestia deportiva y baloncestística de Kobe, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, Sí, está insisto, bien. ha pasado tiempo como para explicar esto y que eso en realidad no le resta nada de todo lo que consiguió jugando al baloncesto. Sí, pero bueno, al final es decir quién era con todo, ¿no? No omitiendo ninguna Claro, parte, ni claro. diciendo que era una especie de ángel espectacular. O sea, tenía, Claro. pues como todo el mundo, sus cosas. Bueno, muy interesante. Vamos a volar directamente a la pedrada de Sergio Andrés. Vamos para ¿Vale? allá. A ver qué nos trae este señor que tengo aquí a mi lado. Vamos para allá. Bueno, pues la pedrada de hoy yo creo que no va a gustar. No va a gustar a un sector. ¿A de qué sector? A uno concreto. Lo vais a saber enseguida, pero yo creo que va a haber un sector en concreto bastante enfadado con la pedrada de hoy. Pero la pedrada de hoy viene de una comparación que ya hemos hecho en el canal, de la que José y yo hemos hablado mucho. Ujú. Y tiene que ver con los Cleveland Cavaliers en los que jugaba José Manuel Calderón. Los Cleveland Cavaliers de 2018. Aquellas finales entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors, pues muchos las recordaréis por el primer partido en el que pues LeBron James hace una barbaridad histórica. Me parece que los números fueron 51-8-8, si no me equivoco. Y pues la mítica jugada de J.R. Smith, ¿no? El gesto de LeBron y lo que pasa después, ¿no? El vestuario, el puñetazo de LeBron a la pizarra y aquellas finales pues terminan perdiéndose 4-0. Aquello lo termina perdiendo Cleveland 4-0 sin ninguna opción después de ese primer partido que sí que pudieron robar. Ujú. Yo voy a decir, a modo de pedrada tremenda, y voy a intentar que no se me escuche muy alto aquí en Indianápolis, que esto es exactamente lo que va a pasar en esta eliminatoria. Lo que pasa es que los Indiana Pacers pues no tenían a J.R. Smith y pues no tuvieron... No la cagaron al final. No la cagaron al final del primer partido, sino todo lo contrario. O sea, fue un primer partido dominado por Oklahoma, pero que Indiana pues supo ganar al final. Pero yo sigo viendo un dominio muy claro de Oklahoma y me cuesta mirar para otro lado. 2 partidos ahora en Indiana, como decía Anthony al principio del programa, pues lo normal seguramente sería pensar que Indiana puede ganar uno y que nos podemos ir 2-2 de vuelta a Oklahoma. Pero a mí me da... Este equipo de Oklahoma me da vibras de que aprende muy bien de los errores, Ujú. de que procesa muy bien las situaciones negativas que hay alrededor del equipo y creo que tiene todavía bastante margen de mejora en estas finales. Entonces, mi sensación es que puede ser un 4-1 del que nos acordemos prácticamente como un 4-0 de no ser por el milagro de Haliburton en el primer partido. Ahí está. Está potente Sergio Andrés. Soy el único que lo piensa. Espero que no. Y quiero decir que, claro, estas dos series están enlazadas ya desde el principio por el tema que yo creo que ya contamos aquí, de que Cleveland era muy poco favorito. Eso es. Era underdog en esa eliminatoria y lo que era Indiana ahora en esta no era un equipo tan underdog desde aquellos Cavaliers. Eso es. O sea que están como estas dos eliminatorias a ese nivel enlazadas ya de primeras. Y luego es curioso, claro, que justo en el primer partido se dé una situación en la que no se robó en su día y esta vez sí que se ha robado el factor cancha ahí de Indiana. Cleveland pudo robar aquel primer partido porque LeBron hizo una barbaridad histórica. ¿Qué es lo que ha hecho Tyrese? ¿Qué es lo que ha hecho Tyrese? De otra manera, claro, de otra manera sí, porque no tiene nada que ver una con la otra, pero pudo robar aquel partido por la barbaridad histórica que había hecho LeBron. Y luego fue... Y luego no lo robaron Claro. porque pasó lo que todos sabéis. Pero yo creo que esta puede ser similar. ¿Qué me cuentas, Anthony? No, está muy bien argumentado, con esa base en la que insiste José de bueno, pues las diferencias que había en las predicciones y en las apuestas antes de empezar la final, que el último precedente de tanta diferencia era ese. Eso nos lleva a pensar, yo ya no me acuerdo porque a veces mezclo las finales estas de Warriors y Cavaliers, pero nos lleva a pensar que no llegaban muy sobrados los Cavaliers en comparación a ese super equipo que era Warriors. Aquí el debate bueno es
pensar o decidir o hablar sobre si aquellos Warriors del 18 son mejores, mucho mejores o iguales o peores que los Thunder actuales. Oh. Eso está bien, por un lado. Yo creo que como equipo, claro, los Pacers no tienen a LeBron ni a aquel LeBron, pero como equipo están un poco, yo creo, mejor que aquellos Cavaliers en cuanto a mejor entrenados. El detalle de Carla, el de no pedir tiempo muerto, ¿no? Antes de esa canasta de Haliburton. La rotación, un poco las señas de identidad, que el equipo sabe muy bien lo que tiene que hacer. En eso tengo la sensación que son un poquito mejores, que era demasiado veterano aquel equipo de Cavaliers. Y aquí es verdad, o sea, a priori podría ser un 4-1, pero ¿quién no te dice que vamos a ver qué pasa en el tercer partido? Si el tercer partido lo gana el que parece que es mejor, que es Oklahoma, se va a sentir el público más contra las cuerdas, el equipo de Indiana Pacers más contra las cuerdas. Y la NBA te pone a Scott Foster en el cuarto partido de árbitro, el ajustador, ¿eh? Sabéis que en Latinoamérica le llaman ajustador a los sujetadores, ¿no? Pero en este caso el ajustador de serie, y entonces se van 2-2 para Oklahoma. Como creo que en Estados Unidos le llamaban The Equalizer, ¿no? Sí, A Scott Foster, ¿no? Como... Claro, sería... Extender, ¿no? The Extender, claro. The Extender. Claro, Extender, porque extiende las series. Claro, claro. Sí, Extender es... Equalizer es una película, ¿no? Es el Washington, ¿no? Es una... Sí. Extender es también teletienda, de madrugada, cuidado. Sí, cuidado con el extender, claro. Si queréis que extiendan cosas, cuidado con lo que compráis. Vale, pues nada, muy interesante. Vamos a ir con Life's Good. Vamos para allá. Vaya LG. Allá vamos. La vida puede ser maravillosa. En esta sección ya sabéis lo que buscamos si tenemos candidatos para aburrir. Para aburrir. Hemos escogido uno en concreto, ¿vale? Que se llama Alejandro y se apellida Caruso, porque su historia es increíble. Es un señor para el que la vida no puede ser más good ahora mismo. Life is good. Porque está en su peak. Está en su peak, hace un partido impresionante en el segundo. Bueno, en general, está haciendo unos playoffs impresionantes, pero el segundo encima, en cuanto a anotación, se va muy lejos, metiendo los tiros, hace un partido increíble. Y tiene una historia que es muy de life's good, de tengo todo en contra, no me va bien, pero yo aguanto con mi personalidad, trabajo, curro y consigo que las cosas me salgan bien en base a eso. Así que yo creo, Anthony, igual ahora me dices que no, pero yo creo que encaja con esta sección, mucho, ¿no? De Life's Good. Mucho. Sí, yo creo que, bueno, pues la gente en psicología, en sociología, habla mucho del optimismo radical o el optimismo valiente, ¿no? Y yo recuerdo, claro, no solo que venía de Liga de Desarrollo y que era un jugador que parecía circunstancial o muy de complemento, sino también tengo el recuerdo como que había veces que incluso compañeros o rivales como que se reían un poco por la pinta que tenía, porque no se había afeitado todavía la cabeza, tenía ahí 4 pelos, con la cinta. La pelusa. Sí. No sé, la pinta que tenía, no parecía un jugador forzado, ¿no? En NBA. Y bueno, y hay que creer mucho en sí mismo, y positivizar todo mucho y trabajar, por supuesto, para llegar donde ha llegado, ¿no? Y para que al final su operación, junto con la de Hartenstein, pero yo diría que más todavía la suya, supone que Sam Presti sea ejecutivo del año. Y fijaos, ¿no? Cómo ha estado en los 2 partidos de las finales, el jugador con experiencia de anillo en ese equipo y en finales. Es una historia paradigmática de Life's Good, ¿no? En este caso ya la vida lleva ya algunos años siendo muy maravillosa para Caruso. Tenemos un gráfico, ¿vale? Para ilustrar un poco el camino de este señor. Undrafted en 2016... Fue cortado después por Oklahoma en 2016. Juega en los OKC Blue con su entrenador actual, con Digno. Después Summer League de 2017 con los Lakers. Consigue un contrato dual con los Lakers. Se gana la oportunidad los Lakers y ganan la NBA de la burbuja.
y después trinca pasta con Chicago, 8 millones, después de 2 contratos mínimos. Acaba siendo traspasado a Oklahoma desde Chicago a cambio de Josh Giddey y luego le renuevan en Oklahoma y otra vez en las finales de la NBA siendo decisivo. Es un jugador que yo me acuerdo cuando estaba en Chicago, es típico que en temporada regular, en un equipo que no compite al máximo nivel, puede pasar más desapercibido y decir, bueno, Caruso, sí, en los Lakers estuvo muy bien, pero luego qué impacto tiene en las victorias del equipo, en que llegue lejos Chicago, tal. Bueno, pues, cuando le pones a Caruso en un contexto competitivo que aspire a luchar por todo, pues está claro que suma una barbaridad y te cambia todo, vamos. Es una estrella en su rol. Es un jugador que yo creo que es la mejor definición de lo que él ha podido querer ser en su vida. Hace poco hablamos justo de unas declaraciones que él ha hecho recientemente en algún podcast diciendo que él en la G-League ya tenía la mentalidad de hacer muy bien las cosas pequeñas, o sea, centrarse mucho en los detalles del juego, diciendo como que los equipos de la NBA ya tienen a su estrella para meter 20 puntos. En la G-League no se busca eso. Los equipos no están buscando eso en los jugadores de G-League. Los equipos buscan el jugador que me pueda complementar a lo que yo ya tengo y ayudarme, digamos, a llegar al siguiente nivel. Yo creo que él ha sido de los jugadores que mejor ha entendido lo que significa ser un jugador de rol en la NBA. Y creo que ha mejorado mucho, además, con los años en la liga. O sea, su capacidad de tiro de 3 ahora es una salvajada. O sea, es un tío que no puedes dejarle un segundo en la línea de 3 puntos porque sí. Se ha convertido en un auténtico killer. Y eso sumado a que es un jugador que siempre ha tenido muy buena lectura de juego, tanto ofensiva como defensiva, para colocarse, sobre todo, pues lo que os digo, nos encontramos con una estrella en su rol. Y yo creo que vamos a ver cómo termina la temporada de Oklahoma, pero nos vamos a acordar mucho de esa eliminatoria contra Denver Nuggets y de esa defensa sobre Nikola Jokic. Nos vamos a acordar mucho. Sí. Ahora que decías lo del triple, tío, estaba mirando aquí. Años en playoffs que tiene 27%, 29%. Sí. Y ahora estamos en un 41,6%. Sí. Metiendo casi 2 triples por partido, Caruso. O sea, es una salvajada la mejora. Y además lo que transmite a sus compañeros, que el otro día le preguntamos a Holmgren también, Anthony, y decíamos, ¿qué has aprendido de Caruso? Y decía que los detalles, otra vez, que es lo que estaba diciendo Sergio ahora. O sea, el fijarse en los detalles concretos, en cada jugada, estar bien posicionado. O sea, transmitir eso también a estrellas. Haber estudiado primero. De lo mejor que le puedes transmitir. Yo creo que él lo ha dicho también varias veces respecto a los jóvenes de Oklahoma, a enseñarles primero a estudiar el juego. O sea, si tú sabes las tendencias del jugador que tienes delante, pues ya vas un paso por delante en cuanto a luego poderte colocar de la forma que tienes que colocarte para poder meter la mano y robar el balón. Entonces, como todos los pasos, no saltarse ningún paso. Primero estudiar el juego, luego entender el juego, aprender a colocarte y luego encima saber cuándo tienes que meter el cuchillo, ¿no? para salir. Qué maravilla, Anthony, colaborar con una marca tan internacional. O sea, llevamos 2 hoteles y en los 2 hoteles la televisión es de LG. ¿En serio? ¿Sabes? En los 2. Sí. En este y en el anterior. ¿No? Y son ciudades donde la televisión es muy importante en la habitación. Sí. Decisivo. Hay que decir, por cierto, por contarle todo a la gente también, que acabamos de... O sea, hemos llegado a Indiana hace... ¿qué? ¿Tres horas? Sí, algo así. Algo así. Y hemos ido a comer rápido, aquí a un sitio que había aquí al lado. Y lo primero que nos ha dicho la camarera que nos ha atendido ha sido que aquí no hay nada que hacer. Sí. Le hemos preguntado de dónde era, digo, a lo mejor es de otro sitio y ha venido aquí y entonces, ¿sabes? A lo mejor, yo qué sé, pues entiendo que si eres de Nueva York y de repente vienes a vivir a Indiana por un tema de trabajo o de familia o de lo que sea, pues a lo mejor se te queda pequeño Indiana. Pero no, era de Indiana. Era de Indiana, sí. Y nos ha dicho al despedirse... ¿Y es lo primero que os ha dicho? Sí. O sea, en cuanto hemos empezado a entablar conversación, lo primero que nos ha dicho es... Aquí no hay nada que hacer. Bueno, sí, nos ha dicho, menos mal que venís a las finales porque aquí no hay mucho más que hacer. Sí, no es una buena puerta de entrada, la verdad. Sí. Pero bueno, Ya. descubriremos nuevos caminos, seguro. Sí. Vale, pues aquí se queda esta sección con LG. Muchas gracias por estar con nosotros una semanita más y vamos a ir con el reto, ¿vale?
que Anthony Daimiel lo trae preparado y a ver a quién le toca. Vamos para allá. Hoy en el reto de día vamos a ver a quién le toca sufrir con esta pregunta de Anthony Daimiel, que lleva días pensando para ver a quién manda al carajo en la clasificación. Vamos a verlo, pero antes os tengo que decir que, bueno, una información que nos hubiera venido muy bien en Oklahoma, porque hacía un calor el otro día impresionante, ¿vale? Oklahoma, de repente calor, de repente tormenta impresionante, salvaje, ¿vale? sí, Para que sepáis. Pues Día presenta, lo que estáis viendo en pantalla, 8 nuevas variedades de su gama de helados. Toma Qué bien ya, nos hubiera toma. venido esto. Qué maravilla. Helados de leche merengada, de cheesecake, Uy. pistacho, cacahuete, brownie. O sea, impresionante. Opciones saludables también, importante, ya os decíamos la semana Siempre. pasada. Importante también con opciones más naturales, con bueno, sorbetes, cosas de frutas, verduras, sin lactosa, sin gluten, sin azúcares añadidos. O sea, tienen de todo, ¿vale? Madre mía. Pero yo la verdad que eché de menos un buen helado de estos de día y tengo ganas de día. volver porque ya cuando volvamos ya entiendo que va a hacer un calor también espectacular en Madrid. ¿Qué tal estáis ahí de calor, Antoni? Calor. Sí, Hoy ha sí, hecho ¿no? bastante calor, sí. Sí. Pues Bueno. helado, yo soy mucho de helado de pistacho, ¿eh? Pues lo tienes, aquí Mucho. lo tienes. Sí, sí. A ver, Anthony, ¿quieres darle Bueno. a la ruletita o qué? Sí, lo primero, no solo por Garland, también se ha librado de esto Calde. Sí, Claro, sí, es que correcto. le interesa para la clasificación. La no competición le interesa. Bueno. Y. Dile a Antoni a Alberto que está ahí que ponga el tiempo, ¿no? Porque nosotros aquí difícil. Sí, Sí, que ponga los 45 Alberto lleva el segundos, tiempo. Alberto lleva el tiempo. Vale. Bueno, creo que la última pregunta que hice tenía que ver con Indiana Pacers. Y Sí. he dicho, bueno, voy a buscar el reto por el otro lado, los Thunder, tal, no sé qué, bueno, la franquicia, la historia y todo eso. Madre Y de voy un Dios. poco por ahí. Bueno, Nada, pues dale, le voy a ojalá le dar. toca a Sergio. Le voy a dar. Dale, A ver qué pasa, ¿no? Ah. Buah, no ¿Qué tengo pregunto? ¿Por 4 o por 5? ni- Por 4. Por cuatro, ¿no? Sí, Venga, Seguro sí. que por 4. depende de la pregunta. Sí, hombre. Por no estar Calde, por 4. Va. Me va a tocar, está clarísimo, tío. Es que está muy claro, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué alegría! Sergio. Qué cabrón, tío. No para de tocarme, Anthony, tío. Ya, Ya. fallé ya. El último Es reto verdad, que me pusiste ya lo fallé. ¡Qué alegría me he llevado! No me Yo apetecía creo que lo nada vas a esto, sacar, ¿eh? Siendo 4. No creo. Pero bueno, Dile, ya. si quieres, Alberto, que pongo yo el tiempo, que le tengo aquí al lado. Y así lo... ¿No? Para cronometrarme mejor, ¿no? Sí, Qué cabrón. vale. Dice que ok, Sí, Alberto. lo pongo yo el tiempo. Sí. Vale. Vale. Te ha venido bien. Bueno, Venga, pues cuando venga, quieras. Como una. Antonio. Vale, Tira como pues una es tirita, nada. Anthony. Rápido. Es decir, 4 jugadores de la historia de la NBA. O sea, muy fácil. Es que al final es fácil la pregunta. 4 jugadores de la historia que sean nacidos en el estado de Washington. Venga ya, ni idea. Kevin Durant, ¿sí? Kevin Durant. No. Estado de Washington, Seattle. Seattle. Oh, Claro. oh. Cuidado, ¿eh? Espera, Buah. bueno, te lo pongo otra vez el tiempo. Venga, ¿eh? va. A partir de ahora. Imposible. Nada, no sé nada. No sé ni un jugador. ¿Cómo? Ni un jugador que haya nacido en el estado de Seattle, tío. Piénsalo O sea, bien. ¿dónde han nacido pero que yo no sé dónde han nacido los jugadores en general, Anthony. ¿Cómo voy a Sí, pero saber? se ha hablado mucho de allí. Había. Además tenían una liga a la que iban en verano y jugaban allí. Sí, pero Sí, no. en cuanto te dijera ¿No uno, teníamos te un salían listado varios. nosotros de gente que había nacido... Hicimos unos vídeos en algún momento, pero bueno, eso queda en el. ¿Sabes? Aquí. Ya. Bueno, te voy a No decir- sé ni un jugador, Anthony. Ni un no, jugador. sí, Sí, en sí, yo serio, tampoco. que sí. ¿No? Que no. Yo tampoco. O sea, bueno, no, igual, o sea, cuando me des ahora alguna pista, igual saco alguno, pero para el reto, ninguno. O sea, a cero. Vale, cero. ¿Vale? Sí, A sí. cero. Venga. Ostras. A ver, O la sea, respuesta... Al final era muy difícil. A ver, yo creo que 4 hubiera sacado. Creo que 4 hubiera sacado. O sea, hubiera sacado seguro Jamal Crawford, Brandon Roy. Estos jugaban ahí. imposible esto, Antonio. Nate Robinson. ¿Vale? De los actuales, bueno, por supuesto, Stockton, que es de Spokane, en Washington.
Los hermanos McDaniel, sobre todo el de Minnesota. Paolo Banchero es de Seattle también. Y creo que Isaiah Thomas, el pequeñito, es de Seattle también. Bueno, a mí me hubieras pillado exactamente O sea, igual yo de es que pelotas que a Sergio Andrés. Esto Esto es un tema de preparación. Yo creo que sí, porque Anthony cuando hace los partidos, yo creo, ¿sabes? Él se prepara ahí como la información de jugador por jugador. Puede ser, tiene ahí puede como ser. un remanente en la cabeza de dónde son los jugadores. Pero es bueno, que yo claro. o de fijarse. O sea, por ejemplo, No, yo no o me sea, fijo nada en los dorsales, no me fijo nada Ya. en. No, ¿sabes? pero esto no es una cosa de fijarte, porque esto si te fijas, o sea, yo me puedo fijar más o menos, pero, o sea, quiero decir, para saber dónde ha nacido un jugador tengo que buscarlo, Sí. ¿sabes? Sí. En la televisión no sale todo el rato que Paolo Banchero nació en el estado de Washington, ¿sabes? Ya. Claro. O sea, tú lo achacas Sí, a yo- eso, Anthony, también, a un tema de retransmisión. A ver, no, yo en este caso en concreto, claro, como a mí me gustó mucho la ciudad de Seattle y tal, y luego Jamal Crawford ha sido uno de mis jugadores favoritos. Entonces, pues a la hora de leer sobre él, pues sabes que sale allí. Luego, Brandon Roy, que es un jugador al que yo retransmití mucho y opiné mucho sobre él, porque había mucho debate con Brandon Roy, con Macmillan de entrenador y tal. Brandon Roy, resulta que el dueño de los Blazers, Paul Allen, que era uno de los creadores de Microsoft se había creado allí, entonces le conocía desde que era adolescente a Brandon Roy, de allí de Seattle. Luego Nate Robinson también, por su relación, montaban unas ligas en verano bastante potentes ahí de baloncesto callejero, pero todos los jugadores que eran de allí las jugaban en verano. Y bueno, ¿sabéis quién es de allí? Mike James, el jugador que ha jugado mucho en Euroliga, que este año ha estado con Mónaco ahí, también es de allí. Entonces, bueno, pues por eso, por esas historias, pero Bueno, es verdad que a lo Anthony- mejor si me dicen Milwaukee, pues, Sí. pues me quedo ahí, ¿no? dicho Hubiera uno, sido igual. hubiera sido un retazo para hacerte a ti, ¿sabes? Porque Claro. hubieras sacado un montón. Bueno, Claro, y claro. lo que yo creo que ha pasado es que Anthony lo ha preparado pensando que igual me tocaba a mí. Que hay que. Está bien, está bien. Hay que Yo bajar en la clasificación. asumo la tremenda derrota y a partir de ahora Sí, ha me sido- fijaré. Me estoy dando cuenta que ha sido difícil, ¿eh? Me estoy dando Bueno, pero cuenta está ahora, bien. a O sea, posteriori. Está bien, está bien. al Sí, final difícil. es que se puede preguntar por muchos lados. Ya lo hemos hablado alguna vez, que por ejemplo, pues puede haber alguien que tenga Sí. más en la cabeza o haya revisitado Claro. los drafts, por Eso es, ejemplo, sí. o no. Pues de repente te dicen ahora el draft de 2009, pues a lo mejor hay Bueno, pero gente que no me pongáis excusas, que he fallado Que no, pero que es- tremendamente, está sí, bien. pero no pasa nada. que me parece una cosa normal. Bueno, pues aquí se va a quedar esto, amigos. Anthony y Miel, muchas gracias. Bueno, mandamos que un vaya saludo bien, a ¿eh? José Manuel Calderón también. Probad ¿Tienes el. alguna- Sí, el shrimp te iba a ese picante, las gambas estas o langostinos con una salsa picante, Vale. probadlas. Sí, sí. Seguro que lo Tiene- encontráis. Vale, langostinos con salsa picante. Preguntamos Sí, por eso. sí, sí. Lo buscamos Vamos, ahora en internet. seguro que vais a algún restaurante que lo tiene en la carta, seguro. Vale. A tope, perfecto. Pues ya te contaremos, a ver, semana que viene, dónde estamos, qué es de nuestra vida y cómo va todo. Otro consejo, ¿eh? Creo que hay ¿Sí? posibilidades de que aparezca por allí el jugador del Barça, Eric García. Estamos Sí, en sí, contacto sí, con estamos él. en contacto. Bien, bien, bien. Ahí está. Parecerá, Sí, sí. parecerá. Intentaremos hacer alguna cosilla. Sí, sí. Bueno, familia, pues muchas gracias por estar ahí una semana más. Os queremos mucho. Gracias, Anthony. Cuídese usted. Buenas finales. Gracias, Calde. Nos Chao. vemos. Chao, chao, chao.